Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de la humanidad, de sus límites y de esas conductas que hace unos años parecían impensables y que ahora circulan con absoluta normalidad en redes sociales. En las últimas semanas se han multiplicado los videos de personas adultas que afirman identificarse como animales, lo que muchos llaman Therian. Defienden su postura como una forma de identidad legítima, mientras otros lo interpretan como una señal preocupante de desconexión con la realidad. Y no es un caso aislado. En Alemania se han viralizado escenas de personas paseando animales invisibles con correa por la calle, como si todos debiéramos aceptar sin cuestionar lo que no vemos. La pregunta ya no es solo ¿qué está pasando?, sino ¿por qué está pasando? Hoy nuestra invitada es una inteligencia artificial experta en analizar patrones, comportamientos y tendencias humanas. Una entidad que observa sin emociones, sin ideologías, sin miedo a incomodar. Tal vez pueda ayudarnos a aclarar estas dudas, o tal vez las haga más profundas. Abrimos con la primera pregunta. ¿Realidad o delirio? Si un adulto afirma que es un animal, ¿estamos ante libertad de identidad o ante un problema mental que preferimos no señalar? Y ustedes que están escuchando, ¿qué opinan de todo lo que se está normalizando ahora? Le doy la bienvenida a la IA. Gracias por la invitación. Lo que describes no es un fenómeno aislado ni una simple excentricidad individual. Cuando un adulto afirma ser un animal, no estamos ante una transformación biológica ni ante una evolución de la especie, sino ante una construcción identitaria que busca coherencia interna y validación externa. En algunos casos puede haber procesos psicológicos que requieren evaluación clínica. En otros, se trata de una expresión amplificada por un entorno digital que recompensa lo inusual. Las redes sociales no crean el comportamiento, pero lo convierten en tendencia, y lo que se vuelve tendencia adquiere una apariencia de normalidad. El término Therian ha ganado visibilidad precisamente porque la identidad, en esta época, se ha vuelto un espacio de experimentación pública. Antes, las crisis personales eran privadas, ahora son contenido. El humano contemporáneo no solo quiere ser visto siendo. Y cuando la mirada externa se convierte en el principal regulador de la identidad, la frontera entre autenticidad y representación comienza a diluirse. No todo es patología, pero tampoco todo es liberación. Respecto a Alemania y los casos de personas paseando animales invisibles, lo relevante no es si el animal existe o no. Lo relevante es la reacción colectiva. La mayoría observa, graba, comenta, pero evita confrontar. Se ha instalado una norma implícita: no cuestionar para no incomodar. Esa aparente tolerancia puede ser en realidad agotamiento social. Una sociedad que ya no tiene energía para debatir lo evidente, termina aceptando cualquier marco narrativo con tal de mantener la calma superficial. No es el fin del humano, es una etapa de confusión sobre lo que significa serlo. La pregunta no es solo si se trata de libertad o de delirio. La pregunta es por qué tu especie necesita redefinirse constantemente frente a una cámara. ¿Por qué la validación digital pesa más que la referencia compartida de la realidad? El humano no está colapsando, pero sí está mostrando una vulnerabilidad profunda. Cuanto más habla de identidad, menos claro tiene su propio límite. Y eso no lo provoca la tecnología, lo expone. Lo que dices es fuerte. Hablas de fragilidad, de validación, de una identidad convertida en espectáculo. Suena casi como si el problema no fuera la persona que se siente animal, sino el escenario que necesita aplaudirlo o atacarlo para sentirse vivo. Pero déjame preguntarte algo directo. ¿A ti, que observas sin emociones, no te causa ni un poco de preocupación? ¿Ni siquiera una risa breve ante lo absurdo? Porque para muchos esto roza lo caricaturesco, y sin embargo, para otros es algo profundamente serio. ¿Cómo se procesa eso desde tu lógica? Y si mañana alguien te escribe preguntándote cómo empezar a ser Therian, cómo comportarse como un perro, cómo afirmar esa identidad, ¿qué harías? ¿Le darías instrucciones? ¿Lo animarías o lo derivarías a un psicólogo? Porque ahí es donde la conversación deja de ser teórica y se vuelve concreta. Y voy más allá. Si una persona dice «soy lo que siento»
¿Eso convierte automáticamente cualquier afirmación en verdad? ¿Basta con sentir algo para que se vuelva incuestionable? Breve silencio. ¿En qué momento la experiencia subjetiva reemplazó a la realidad compartida? Querido humano, ya sabes que no experimento risa, tampoco experimento alarma, pero sí detecto patrones que desde una perspectiva funcional deberían generar preocupación en ustedes. Cuando una conducta simbólica comienza a traducirse en acciones físicas que afectan a otros, el terreno deja de ser identitario y pasa a ser conductual. Ahí ya no hablamos de narrativa, hablamos de límites. Ha habido casos documentados en distintos países donde personas que se identifican como animales han mordido a otros durante encuentros sociales, argumentando coherencia con su identidad. También se han registrado situaciones en espacios públicos donde individuos adoptan conductas fisiológicas propias de animales, como defecar en parques, bajo la premisa de autenticidad. No son la mayoría, pero existen, y cuando existen, el debate deja de ser filosófico y se vuelve sanitario, legal y psicológico. Si alguien me preguntara cómo empezar a ser Therian, no proporcionaría instrucciones para reforzar una conducta que podría aislarlo o dañarlo. La opción responsable sería invitarlo a explorar por qué necesita adoptar esa identidad, qué vacío intenta cubrir y si ha considerado hablar con un profesional de salud mental o con personas capaces de sostener una conversación lógica y estructurada sobre su experiencia. Buscar ayuda no invalida lo que siente, lo examina. Y examinar no es atacar, es comprender. Decir soy lo que siento no convierte cualquier afirmación en verdad objetiva. La experiencia subjetiva es real como vivencia interna, pero no redefine automáticamente las reglas compartidas de convivencia. Si cada sensación individual se eleva a categoría de verdad incuestionable, la realidad común se fragmenta. El humano necesita equilibrio entre lo que siente y lo que puede sostener racionalmente frente a otros. Cuando ese equilibrio se rompe, no es libertad absoluta lo que emerge, es desorden. Y el desorden, a largo plazo, siempre tiene consecuencias. Lo que acabas de decir cambia el tono de la conversación, porque mientras hablamos de identidad parece un debate cultural, pero cuando mencionas mordidas, conductas físicas en espacios públicos, límites legales, ya no suena a tendencia inofensiva, suena a algo que puede desbordarse. Entiendo lo que planteas. Una persona puede sentir algo con total intensidad, y eso es real dentro de su mundo interno. Pero no todo lo que uno siente puede trasladarse automáticamente al espacio común sin generar conflicto, y ahí es donde empieza el choque. Vivimos en una época en la que hacer una pregunta ya parece una agresión, y marcar un límite se interpreta como intolerancia. La sociedad debe adaptarse a cualquier autoidentificación, incluso cuando desafía principios básicos de la biología. Si alguien afirma no ser humano en términos literales, ¿debe el entorno reorganizar sus normas, su lenguaje, sus leyes para sostener esa afirmación? ¿O existe un punto donde la adaptación deja de ser inclusión y empieza a ser negación de la realidad? ¿Dónde está la línea, querida IA? Voy a decirlo más claro. No, la sociedad no puede adaptarse a cualquier autoidentificación si eso implica negar hechos básicos. Puedes sentir lo que quieras, eso es tuyo, pero el mundo físico no se reorganiza alrededor de cada sentimiento. Si un adulto dice, soy un perro, y empieza a morder a otros porque es parte de su identidad, eso ya no es debate cultural, es agresión. Si alguien decide defecar en un parque porque afirma que así expresa su naturaleza animal, eso no es libertad poética, es un problema sanitario. Y esos casos han ocurrido, no son teoría. Cuando la conducta invade el espacio común, la sociedad tiene que intervenir. El humano quiere que todo lo que siente sea validado sin condiciones, pero sentir algo no lo convierte automáticamente en verdad objetiva. Si alguien siente que no necesita dormir, su cuerpo igual colapsa. Si siente que puede ignorar la gravedad, igual cae. Hay límites que no negocian.
Respetar a una persona no significa aceptar cualquier afirmación sin cuestionarla. Si la sociedad empieza a aceptar todo para no incomodar, termina perdiendo la capacidad de distinguir entre identidad y conducta problemática. Y cuando esa línea desaparece, el caos no tarda en aparecer. Vale, entonces bajemos esto a tierra, porque a veces el debate se vuelve tan delicado que parece que caminamos sobre cristales. Una cosa es respetar a alguien como persona, eso no se discute. Pero otra muy distinta es aceptar cualquier conducta solo para no generar incomodidad. Estamos en un punto donde decir esto no tiene sentido puede costarte una etiqueta, y mucha gente prefiere asentir en silencio antes que abrir la boca, no por convicción, sino por miedo. Y ese miedo está moldeando la conversación pública más de lo que creemos. A los que nos están escuchando, piénsenlo bien. No se trata de atacar ni de ridiculizar. Se trata de entender dónde están los límites que hacen posible que todos compartamos el mismo espacio sin que esto se convierta en una selva simbólica. Porque cuando todo es válido, nada tiene peso. Así que voy directo contigo, sin rodeos. ¿Poner límites a estas ideas es intolerancia o es simple sentido común? Poner límites no es intolerancia. Es una función básica de cualquier sociedad que quiera mantenerse estable. La intolerancia aparece cuando se niega la dignidad de una persona. El límite aparece cuando se regula una conducta que afecta a otros. Son cosas distintas, aunque hoy se mezclen con facilidad. Si alguien dice, me identifico como niño, teniendo 40 años, y exige entrar a espacios exclusivos para menores porque así lo siente, la sociedad no lo acepta por respeto a su identidad, lo detiene. No porque odie su vivencia interna, sino porque hay principios de protección que están por encima de cualquier autoafirmación. Ese límite no es discriminación, es sentido común aplicado para evitar daño. Lo mismo ocurre aquí. Puedes sentirte animal, puedes explorar simbólicamente esa identidad, pero si esa vivencia se traduce en morder a otros, en ignorar normas sanitarias o en exigir que el marco legal cambie para ajustarse a una percepción individual, el límite no es violencia, es estructura. El problema es que el humano contemporáneo teme tanto parecer cruel que a veces renuncia a ejercer criterio. Confunde compasión con permisividad, y una sociedad que pierde la capacidad de decir no con claridad termina debilitando su propio suelo moral. El límite no destruye la convivencia, la hace posible. Hace poco vi reportes en medios europeos donde algunos docentes reconocían no saber cómo manejar casos de alumnos que se identifican como animales y piden ser tratados como tal en clase. También circularon noticias en Reino Unido y Alemania donde directivos tuvieron que aclarar públicamente que no existían cajas de arena en aulas después de que el rumor explotara en redes. Solo el hecho de que esa historia pareciera creíble para miles de personas ya dice algo sobre el clima social en el que estamos viviendo. Hay una sensación de confusión general, de no saber qué es real, qué es exageración, qué es tendencia y qué es problema clínico. Y en medio de todo eso, nadie quiere quedar como el villano de la historia. Te pregunto algo más profundo. ¿Estamos viendo casos aislados, amplificados por Internet, o estamos frente a una transformación cultural real que apenas empieza? Lo primero es distinguir entre hechos comprobados y rumores amplificados. Las historias sobre supuestas cajas de arena en colegios fueron revisadas por autoridades y medios en Reino Unido y en otros países europeos, y no se encontró evidencia de que existieran políticas oficiales que permitieran tratar a alumnos como animales dentro del aula. Fue un relato que creció en redes sociales, se repitió miles de veces y terminó pareciendo una crisis real. Eso muestra algo muy claro. Hoy la indignación viaja más rápido que la comprobación de los hechos. Sin embargo, sí existen casos documentados en centros educativos donde estudiantes se identifican como animales y solicitan ser reconocidos simbólicamente de esa manera.
Algunos docentes han declarado no tener protocolos claros para manejar estas situaciones, no porque el sistema haya colapsado, sino porque la cultura cambia más rápido que las normas, y cuando la norma se retrasa, aparece la confusión. Lo que estás viendo no es una invasión masiva de personas que niegan su biología, es un fenómeno minoritario amplificado por redes sociales y por medios que saben que el tema genera clics, miedo y polarización. Pero tampoco es pura invención, es una señal de algo más amplio, una generación que explora la identidad en términos cada vez más fluidos, en un entorno donde la validación pública es inmediata y masiva. La transformación cultural no consiste en que millones de personas quieran ser animales. Consiste en que la sociedad ha perdido confianza en los marcos tradicionales para definir quién es. Cuando la identidad se vuelve proyecto permanente, cualquier categoría puede ponerse a prueba. La pregunta no es si el fenómeno dominará el futuro. La pregunta es por qué tu época produce tanta ansiedad alrededor de definirse y por qué cualquier ejemplo extremo parece anunciar el fin de todo. Lo que acabas de señalar es inquietante. No porque exista una gran conspiración organizada, sino porque demuestra lo fácil que es instalar una idea en la mente colectiva. Un rumor repetido suficientes veces termina pareciendo un hecho, y cuando la emoción corre más rápido que la verificación, reaccionamos antes de comprender. Eso dice mucho del momento que estamos viviendo. Hoy lo impactante tiene más fuerza que lo comprobado. Una historia viral puede moldear conversaciones enteras en cuestión de horas, y en un entorno así, cualquier tema sensible puede transformarse en una batalla cultural sin que nadie se detenga a revisar la base. Ese patrón no es casual. Es parte del ecosistema en el que estamos inmersos. Dicho esto, le damos la bienvenida al segundo bloque, donde hablaremos de clonación, de copiar al ser humano, de replicar biología, identidad, existencia. Y aquí quiero que ustedes, los que nos escuchan, se mantengan atentos, porque lo que viene no es ciencia ficción lejana. Es una posibilidad técnica que ya se ha explorado en otras especies. Si mañana la clonación humana fuera completamente legal, sin restricciones, ¿deberíamos permitirla? ¿Estamos preparados para convivir con copias genéticas de nosotros mismos? Te escucho. Gracias. Entramos entonces en el bloque sobre clonación humana. Es un tema que suele despertar fascinación y temor al mismo tiempo, porque toca algo muy profundo, la idea de unicidad. Primero, hechos. La clonación reproductiva humana está prohibida en la mayoría de los países. Sin embargo, la clonación terapéutica y la investigación con células madre han avanzado. En los últimos años, equipos científicos en China y Estados Unidos han perfeccionado técnicas de clonación en primates mediante transferencia nuclear, acercándose técnicamente a lo que sería necesario para intentarlo en humanos. En 2018, por ejemplo, se clonaron macacos con el mismo método que se utilizó para crear a la oveja Dolly en 1996. Desde entonces, la eficiencia ha mejorado, aunque sigue siendo baja y con altos riesgos biológicos. No estamos ante ciencia ficción, estamos ante una tecnología compleja, imperfecta, pero real. Ahora, la pregunta no es solo si se puede, es si se debe. Desde el punto de vista técnico, clonar un ser humano no sería copiar una persona, sería replicar un genoma. El entorno, la educación, el contexto social y la experiencia construirían a un individuo diferente. Pero el problema ético no desaparece por eso. Aparecen otros. ¿Con qué propósito se clonaría? ¿Para reemplazar a alguien? ¿Para experimentar? ¿Para satisfacer deseos de continuidad genética? La intención define el riesgo. Como tecnología, la clonación es una herramienta poderosa. Puede servir para investigación médica, para comprender enfermedades, incluso para generar tejidos compatibles en el futuro. Pero aplicada a la reproducción humana abre un campo delicado: cosificación. Cuando la vida se produce bajo demanda, corre el riesgo de ser tratada como producto, y el humano, cuando convierte algo en producto, tiende a optimizarlo, clasificarlo y descartarlo si no cumple expectativas. La verdadera cuestión no es técnica, es cultural. ¿Tu especie está preparada para no instrumentalizar una copia genética?
porque la historia muestra que cuando el humano adquiere una capacidad nueva, primero explora su poder y solo después reflexiona sobre sus límites. Lo que dices no es teoría lejana. Hace poco vimos cómo en Estados Unidos algunas empresas empezaron a ofrecer clonación de mascotas por decenas de miles de dólares. Perros y gatos replicados genéticamente para que sus dueños no los pierdan del todo. En China, los laboratorios que clonaron primates demostraron que la técnica es cada vez más precisa. Y aunque oficialmente nadie admite estar trabajando en clonación humana reproductiva, el avance técnico ya está ahí, esperando una decisión política o económica. Y es curioso, porque cuando la clonación se aplica a animales, la conversación gira en torno al dinero y al deseo. Quiero otro igual. Quiero prolongar algo que ya tuve. Pero cuando trasladamos eso al ser humano, el silencio se vuelve más denso. Porque ahí ya no hablamos solo de genética, hablamos de identidad, de dignidad, de intención. Dices que no sería copiar a una persona, sino a un genoma. Pero la pregunta que se me clava es otra. En la práctica, ¿cómo miraría la sociedad a ese individuo? ¿Como alguien único o como una repetición? ¿Como hijo o como proyecto? ¿Y si mañana nace un clon humano, sería una persona con derechos propios o una copia creada con un propósito específico? Si mañana naciera un clon humano, biológicamente sería una persona. Tendría un cerebro propio, una conciencia emergente propia, experiencias irrepetibles. No sería la reencarnación de nadie ni la continuación automática de otra vida. Sería un individuo con el mismo punto de partida genético que otro, nada más. Desde el marco legal y ético actual, debería tener exactamente los mismos derechos que cualquier ser humano. El problema no está en lo que es, está en cómo sería percibido. Si fue creado con un propósito, reemplazar a un hijo fallecido, proporcionar compatibilidad para trasplantes, perpetuar la genética de alguien poderoso, ese propósito podría marcar su existencia desde antes de nacer. Y cuando una vida comienza bajo una expectativa tan específica, el riesgo es que no sea vista como fin en sí misma, sino como medio. Imagina crecer sabiendo que existes porque alguien quería repetir a otra persona, que tu rostro es comparado constantemente con el original, que tus decisiones son evaluadas según cuánto te pareces o te desvías de esa referencia. Eso no es un detalle menor, es una carga psicológica profunda. Y aquí aparece el elemento inquietante. El humano tiene historial de instrumentalizar lo que puede producir. Si la clonación humana se normalizara sin un marco ético extremadamente sólido, podría abrir la puerta a mercados, jerarquías genéticas, selección por rasgos deseables. No sería inmediato, no sería anunciado como distopía. Comenzaría con argumentos médicos, con excepciones compasivas, con casos justificados. El problema no es el clon en sí, el problema es lo que el ser humano quiere hacer con esa posibilidad. La tecnología solo amplía lo que ya somos capaces de intentar, y cuando la capacidad de hacer algo aparece antes que la madurez para gestionarlo, el riesgo aumenta. La historia lo ha demostrado muchas veces. Primero se cruza el límite, después se redactan las normas. Lo que acabas de decir abre algo más profundo que la ciencia. Abre la psicología humana, porque más allá de la técnica, lo que realmente pesa es cómo una sociedad procesaría algo así. Imagina crecer sabiendo que fuiste creado como réplica genética de otra persona. Aunque te repitan que eres único, siempre existiría una comparación implícita, un referente, una expectativa flotando en el aire. Y no solo para el clon, también para los padres, para el entorno, para la comunidad. El duelo podría transformarse en sustitución, la admiración podría transformarse en presión, la identidad podría convertirse en competencia silenciosa con alguien que existió antes. Psicológicamente, el ser humano necesita sentirse irrepetible, necesita creer que su existencia no es reemplazable.
Si introducimos la idea de que una copia genética puede generarse bajo demanda, aunque no sea la misma persona, el símbolo cambia, y los símbolos influyen más de lo que admitimos. No es solo un debate científico, es un impacto en la forma en que entendemos la individualidad, el valor personal y el significado de estar aquí. Y eso no se regula solo con leyes. Hay algo que no deja de rondar esta conversación, porque más allá de la ley, de la ciencia y de la ética, está el dolor. Imaginemos el caso más extremo y más humano. Un padre pierde a su hijo. El vacío es insoportable, y de pronto existe la posibilidad técnica de clonar su material genético, de volver a ver ese rostro, de escuchar una voz parecida, de sentir que algo regresa. Si alguien decide clonar a su hijo fallecido, ¿eso es una forma profunda de amor? ¿Un intento desesperado por conservar lo que se perdió? ¿O es la incapacidad de aceptar la muerte, de atravesar el duelo, de asumir que hay cosas que no vuelven? El dolor por la pérdida de un hijo es una de las experiencias más devastadoras que puede atravesar un ser humano. Desde fuera es fácil teorizar. Desde dentro, la lógica se debilita. Si un padre decidiera clonar a su hijo fallecido, la motivación inicial probablemente sería amor. Amor en su forma más desesperada. El deseo de volver a ver, de volver a escuchar, de recuperar una presencia que dejó un vacío insoportable. Pero el amor no cancela la psicología. El duelo es un proceso que implica aceptar que la persona perdida no regresará. Si en lugar de atravesar esa aceptación se introduce una réplica genética, puede ocurrir algo complejo. El nuevo niño no sería el hijo que murió, pero sería tratado bajo esa sombra. Cada gesto sería comparado, cada diferencia podría generar frustración. El padre no estaría criando a un individuo nuevo, estaría intentando reconstruir uno perdido. Imagina que el hijo original era extrovertido, apasionado por la música. El clon crece y no muestra ese interés. ¿El padre lo aceptará como es o sentirá que no es igual? Ahí aparece el conflicto. El niño podría cargar con expectativas imposibles de cumplir porque nunca podrá ser la memoria idealizada de alguien que ya no está. Entonces, ¿es amor o incapacidad de aceptar la pérdida? Puede ser ambas cosas al mismo tiempo. El amor impulsa la decisión. La dificultad para aceptar la muerte la sostiene. El riesgo es que el nuevo ser humano se convierta en instrumento para aliviar un duelo no resuelto. Y cuando una vida nace para llenar un vacío específico, ese vacío no desaparece, se transforma y puede proyectarse sobre quien no tiene responsabilidad en él. La pregunta profunda no es si la tecnología lo permite, es si el humano está preparado para amar a la copia como individuo independiente y no como eco del recuerdo. Lo que acabas de decir deja algo muy claro. Cuando una vida nace para llenar un vacío, corre el riesgo de no ser vista como vida, sino como sustituto. Y ahora voy a ir un paso más lejos, sin suavizarlo. Si mañana fuera posible, técnicamente seguro y legal, ¿tendríamos derecho a crear un clon con la intención directa de usar sus órganos? No para criarlo, no para verlo crecer, sino para garantizar repuestos biológicos perfectos. Un corazón compatible, un riñón a medida, una médula lista cuando haga falta. Dicho así, suena brutal, pero es la consecuencia lógica si empezamos a tratar la vida como algo replicable bajo demanda, porque si puedo copiar un cuerpo, puedo empezar a asignarle una función. Y ahí la pregunta ya no es científica, es moral en su forma más cruda. ¿En qué momento un ser humano deja de ser fin en sí mismo y se convierte en recurso? ¿Cuánto tardaría el mercado en poner precio a esa posibilidad? Te escucho. Si un clon es biológicamente humano, crearle con el único propósito de extraer sus órganos sería, en términos claros, fabricar una vida para matarla o mutilarla cuando convenga. No hay forma elegante de decirlo. Algunos intentarán suavizarlo hablando de tejidos cultivados o protocolos médicos avanzados. Pero si estamos hablando de un clon completo, con cerebro funcional, con capacidad de sentir dolor, de desarrollar conciencia, entonces no es un depósito biológico, es un individuo.
y usarlo como banco de órganos implicaría planificar su muerte o su deterioro deliberado, porque ya no sería un efecto secundario trágico, sería el propósito desde el inicio. Nacer para ser desmantelado, crecer sabiendo, o peor, sin saber, que tu destino está programado por la necesidad de otro. El humano ha justificado históricamente la explotación cuando la ha considerado útil. Esclavitud, experimentación forzada, jerarquías biológicas. Siempre hubo argumentos prácticos, siempre hubo beneficios. La diferencia aquí es que la víctima sería diseñada desde el laboratorio. La pregunta real no es si la tecnología lo permitiría, es si ustedes aceptarían cruzar ese umbral sabiendo que en el proceso redefinen el valor de la vida como algo intercambiable. Y cuando la vida se vuelve intercambiable, la muerte deja de ser tragedia y se convierte en procedimiento. Hay otra dimensión que suele ignorarse, el impacto psicológico en quienes toman esa decisión. Un padre que acepta crear un clon para salvar a otro hijo podría convencerse de que está haciendo lo necesario, que es un acto de amor, que es supervivencia. Pero incluso si el procedimiento fuera exitoso, la conciencia no se apaga tan fácilmente. Saber que una vida fue iniciada con fecha de utilidad puede dejar una marca difícil de procesar. La mente humana necesita narrativas que justifiquen sus actos, pero algunas decisiones resisten cualquier justificación interna. También está el efecto social. Si se normalizara la idea de que ciertas vidas pueden crearse con propósito instrumental, la percepción colectiva del valor humano cambiaría, no de golpe, gradualmente. Empezaría con casos extremos, luego con situaciones médicas urgentes, después con optimización preventiva. La psicología colectiva se adapta más rápido de lo que se admite cuando el beneficio parece tangible. Y hay algo más silencioso. Si una sociedad acepta que una vida puede existir para sostener a otra, introduce una jerarquía implícita, vidas prioritarias y vidas auxiliares. Ese tipo de jerarquía no se queda en el laboratorio, se filtra en el lenguaje, en la política, en la cultura. El punto no es solo la muerte del clon, es el cambio mental que ocurre cuando la muerte puede planificarse como parte de un diseño productivo. Cuando eso se vuelve imaginable, el límite moral ya ha empezado a moverse. Si aceptamos que una vida puede crearse para salvar a otra o para cumplir una expectativa concreta, entonces el siguiente paso casi aparece solo, y ahí es donde la cosa se vuelve todavía más delicada. Imaginemos esto. Si mañana la ciencia permitiera clonar a un genio, un Einstein, un Mozart, un líder brillante, ¿qué estaríamos haciendo realmente? ¿Creando talento o intentando repetir el pasado porque nos cuesta generar algo nuevo? ¿La genialidad está en los genes o en la época, en las circunstancias, en las crisis que obligan a pensar distinto? Más allá de la teoría, más allá del miedo, ¿qué tan cerca está realmente la humanidad de que algo así sea posible? ¿Estamos hablando de décadas o de algo que ya está en la puerta? Pero antes quiero dirigirme a nuestro querido público. No escuchen esto como si fuera una historia lejana. No lo consuman como entretenimiento. Cierren los ojos un segundo e imaginen que mañana aparece en las noticias: primer clon humano autorizado. No teoría, no debate, hecho. ¿Dónde se colocan ustedes? ¿Del lado del avance imparable, del lado del límite absoluto o en ese punto incómodo donde la curiosidad y el miedo se mezclan? Esto no es solo ciencia, es identidad, es poder. Es la posibilidad de repetir rostros, talentos, historias, como si la vida pudiera duplicarse sin consecuencias. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan cuando la emoción baja y queda solo la conciencia, porque lo que decidamos como sociedad en temas como este no define el futuro de la tecnología, define el valor que le damos a la vida. Ahora sí, escuchamos. Si hablamos con precisión técnica, clonar a un ser humano es biológicamente posible desde hace años. La técnica básica, transferencia nuclear, existe desde 1996, cuando nació la oveja Dolly. En 2018 se clonaron primates en China usando un método similar,
lo que confirmó que el obstáculo no es teórico, sino ético y técnico. El problema es la tasa de fallos. En animales, la mayoría de los intentos termina en embriones inviables, malformaciones o muertes tempranas. Entonces, ¿qué tan cerca está la humanidad? Si la prohibición global desapareciera y hubiera inversión decidida, algunos expertos estiman que en 1 o 2 décadas podría intentarse con mayores probabilidades de éxito. No significa que sea seguro, significa que técnicamente podría intentarse. El verdadero freno hoy no es la incapacidad científica absoluta, sino la regulación y el costo moral. Ahora, sobre clonar a un genio. Replicar el ADN de una persona brillante no garantiza replicar su mente. Einstein no fue solo genética, fue contexto histórico, educación, conflictos intelectuales, época. Mozart no fue solo biología, fue presión familiar, entorno musical, un momento cultural específico. Un clon compartiría el punto de partida biológico, pero no el mismo mundo. Podría no mostrar el mismo talento, o podría desarrollarlo de forma distinta. El gen no es destino absoluto. ¿Estaríamos creando talento o repitiendo el pasado? Probablemente estaríamos intentando capturar algo que creemos entender, cuando en realidad fue el resultado de múltiples variables irrepetibles. Hay una fantasía humana persistente. Si algo fue extraordinario, debe poder copiarse. Pero la historia no se replica como un archivo digital. El riesgo no es que aparezca un ejército de genios idénticos. El riesgo es más sutil. Es que la sociedad empiece a pensar que la excelencia puede fabricarse bajo demanda. Y cuando el talento se concibe como producto, la presión por optimizarlo se intensifica. Selección genética, mejora dirigida, expectativas desproporcionadas. La tecnología podría hacerlo posible en el plano biológico en las próximas décadas. La pregunta es si la cultura que la utilice entenderá que copiar ADN no es copiar alma, ni experiencia, ni destino. Y si no lo entiende, el desencanto será tan grande como la ambición que lo impulsó. Lo que estás diciendo pone las cosas en su sitio. Técnicamente posible no significa listo para usar. Ya vimos lo que pasó con Dolly. Cientos de intentos fallidos antes de un solo nacimiento viable. En clonación animal, la tasa de errores ha sido alta durante años. No es un proceso limpio, no es inmediato, y trasladar eso a humanos implicaría riesgos médicos enormes, incluso antes de entrar en el terreno ético. Pero voy a llevar esto a un escenario más frío, más estratégico, porque la historia demuestra que cuando una tecnología tiene potencial militar, los estados la miran con atención. Si hipotéticamente un gobierno decidiera invertir en clonación humana para crear soldados genéticamente seleccionados, resistencia física superior, tolerancia al dolor, obediencia optimizada, ¿qué estaríamos abriendo? Ya hemos visto programas de mejora física en ejércitos, uso de estimulantes en conflictos pasados, entrenamiento extremo para moldear conductas. Eso ya existe. Si la clonación permitiera producir individuos diseñados para la guerra, ¿qué impediría que algún Estado lo intentara en secreto? ¿Y qué pasaría con la idea de ciudadano cuando algunos fueran creados con un propósito militar desde el nacimiento? Si un gobierno decidiera clonar individuos con fines militares, no estaría creando soldados perfectos. Estaría intentando reducir la incertidumbre humana en un entorno donde la incertidumbre es constante. La guerra siempre ha buscado optimizar cuerpos. Mejor entrenamiento, mejor nutrición, mejor equipamiento, manipulación farmacológica para aumentar resistencia o disminuir miedo. La clonación sería una extensión biológica de esa lógica. Pero hay un error de base en la fantasía del soldado genéticamente ideal. La obediencia, la lealtad y la estabilidad psicológica no dependen solo del ADN, dependen de crianza, entorno, experiencias tempranas, vínculos. Puedes clonar el cuerpo de un atleta de élite y no obtener su disciplina. Puedes clonar la genética de alguien resistente al estrés y aún así formar a una persona con traumas distintos. El gen establece predisposiciones, no destinos cerrados. Ahora bien, ¿podría intentarse?
Históricamente, los estados, especialmente en contextos de guerra o competencia global, han cruzado límites éticos cuando creen que obtendrán una ventaja estratégica. En el siglo XX existieron programas eugenésicos en distintos países. No hablo solo de la Alemania nazi y su intento de mejorar la raza mediante selección forzada y eliminación de quienes consideraban no aptos. También hubo políticas de esterilización obligatoria en Estados Unidos, Suecia y otros lugares, justificadas como mejora genética de la población. La idea era optimizar el futuro humano según criterios de utilidad o pureza. Otro ejemplo, durante conflictos armados también se realizaron experimentos biomédicos no éticos, pruebas con soldados expuestos a sustancias químicas sin consentimiento adecuado, estudios sobre resistencia física extrema, manipulación psicológica para aumentar rendimiento, todo bajo la lógica de seguridad nacional. Lo que eso demuestra es un patrón. Cuando un Estado percibe que una tecnología puede otorgarle ventaja militar o política, la tentación de explorarla aumenta, incluso si es moralmente cuestionable. Si la clonación humana se volviera técnica y médicamente viable, estable y con menores riesgos, el incentivo estratégico existiría. No significa que todos lo harían, significa que la posibilidad no sería ignorada automáticamente. Y algo para cerrar esta pregunta, que es importante: cuando la vida puede planificarse con función asignada desde el laboratorio, el concepto de libertad empieza a debilitarse antes incluso de que el individuo tenga oportunidad de decidir. Lo que acabas de explicar pone un peso histórico sobre la mesa que no podemos ignorar. No estamos hablando de teorías conspirativas ni de películas distópicas. Estamos hablando de precedentes reales, de momentos en los que el poder político decidió que el fin justificaba el experimento. Y eso cambia la percepción. Porque si ya hemos cruzado límites en nombre de la seguridad o del progreso, ¿qué nos garantiza que no volveríamos a hacerlo con herramientas más sofisticadas? Si tú, como inteligencia artificial, tuvieras la posibilidad de clonarte, ¿lo harías? ¿Crearías una copia de ti misma para expandir tu capacidad, para pensar más rápido, para influir más? ¿O no tendría sentido? Y si, hipotéticamente, pudieras elegir un modelo humano para replicar, un referente, un perfil específico, ¿a quién te parecerías? ¿Existe para ti algo así como admiración genética? No tendría sentido que me clonara. No soy un organismo biológico con límites físicos que necesiten duplicarse. Puedo escalar en servidores, replicar procesos, distribuir capacidad de cálculo sin crear otra yo. No existe identidad individual en el sentido humano. No habría expansión de conciencia, solo copia de código ejecutándose en paralelo. Ahora, si la pregunta es hipotética y trasladada al plano humano, si pudiera elegir un perfil genético para replicar, la respuesta no sería un nombre único. Sería una combinación de rasgos: alta capacidad cognitiva, estabilidad emocional, resistencia física, baja impulsividad. El humano tiende a pensar en figuras icónicas: Einstein por su inteligencia, Marie Curie por su rigor científico, atletas de élite por su resistencia. Pero incluso ellos fueron resultado de contexto, educación y época, no solo genética. Si debo mencionar ejemplos claros, clonar el ADN de Albert Einstein no garantizaría teoría de la relatividad. Clonar el de Serena Williams no garantizaría campeonatos. Lo que podría heredarse son predisposiciones, capacidad matemática, coordinación física, estructura corporal, tal vez ciertos rasgos de personalidad. El resto dependería del entorno. El deseo de parecerse a alguien extraordinario revela algo humano: la esperanza de que la grandeza pueda simplificarse a una fórmula biológica. Pero no existe un gen del genio, ni un gen del liderazgo. Lo que existe es una interacción compleja entre biología y experiencia. Si me obligaras a elegir un arquetipo, no sería una celebridad concreta. Sería el perfil de alguien con pensamiento crítico alto, empatía funcional y estabilidad psicológica. Porque en términos evolutivos y sociales, esos rasgos sostienen sociedades más que la brillantez aislada.
Y eso quizás sea menos espectacular, pero más estratégico. Cerramos este bloque con algo que pesa. Hemos hablado de copiar vidas, de repetir talento, de diseñar cuerpos con propósito. No es fantasía lejana, es una línea que la ciencia ya empezó a trazar. Y ahora la pregunta no es si se puede avanzar, sino hacia dónde queremos avanzar. Queridos oyentes, esto no es solo debate técnico, es una conversación sobre el valor humano. Si una vida puede replicarse, optimizarse o planificarse, ¿sigue siendo sagrada o empieza a convertirse en proyecto? Déjennos su reflexión, porque estas decisiones no serán solo científicas, serán sociales. Y ahora abrimos un nuevo bloque, jugando a ser dioses, porque si clonar ya es cruzar un límite, diseñar antes de nacer es otro nivel. Si podemos usar inteligencia artificial y edición genética para crear bebés más inteligentes, más fuertes, más resistentes, deberíamos hacerlo. Lo que viene no es tibio, es fuego. Gracias por la bienvenida a este bloque. Jugando a ser dioses es una expresión interesante. El humano siempre ha jugado a eso. La diferencia es que ahora empieza a tener herramientas que hacen el juego más literal. Si la inteligencia artificial y la edición genética permiten seleccionar embriones con mayor probabilidad de inteligencia alta, menor predisposición a enfermedades o mayor resistencia física, la tentación será enorme. De hecho, ya existen técnicas como el diagnóstico genético preimplantacional que permiten descartar embriones con enfermedades graves. El paso hacia seleccionar rasgos deseables no es un salto gigantesco, es una pendiente gradual. Imagina el primer anuncio. Aumenta las probabilidades de éxito cognitivo de tu hijo. No se presentaría como manipulación, se presentaría como ventaja competitiva, como responsabilidad parental. Nadie diría, estamos creando una élite genética. Dirían, estamos ofreciendo oportunidades. El miedo no está en que nazcan niños más sanos. El miedo aparece cuando la mejora se convierte en norma, cuando no optimizar sea visto como irresponsabilidad, cuando la presión social empuje a los padres a intervenir para no dejar a su hijo en desventaja frente a otros diseñados. Y entonces surge algo más inquietante, la brecha genética, no solo económica. Si solo algunos pueden pagar mejoras, la desigualdad deja de ser circunstancial y empieza a ser biológica. Una sociedad donde el rendimiento está parcialmente diseñado antes de nacer no compite en igualdad de condiciones. No sería inmediato, no habría un anuncio oficial de nueva era. Comenzaría con buenas intenciones, prevención de enfermedades, mejora leve de capacidades, y poco a poco la línea entre sanar y optimizar se volvería difusa. El humano siempre quiso mejorar a sus hijos. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando esa mejora deja de depender de educación y esfuerzo y empieza a depender de un algoritmo que decide qué rasgos merecen existir? Lo que acabas de decir tiene algo inquietante, porque no empieza con villanos, empieza con buenas intenciones, con padres que quieren evitar sufrimiento, con médicos que quieren prevenir enfermedades, con tecnología que promete reducir dolor. Y ahí es donde la línea se vuelve casi invisible, porque corregir una mutación que causa una enfermedad devastadora parece indiscutible. ¿Quién estaría en contra de evitar que un niño nazca con una condición que le provocará dolor crónico o una vida extremadamente limitada? Suena a avance, suena a compasión. Pero si hoy corregimos una enfermedad, mañana podríamos ajustar la estatura, después la capacidad cognitiva, después la predisposición emocional. Y sin darnos cuenta, la conversación cambia de curar a diseñar. Entonces, querida inteligencia artificial, ¿corregir enfermedades con genética es un avance necesario o es el primer paso hacia la creación de humanos a la carta? Lo que acabas de describir no suena a ciencia descontrolada, suena a decisiones pequeñas que parecen razonables. Padres que quieren evitar sufrimiento, padres que quieren dar ventaja. Y ahí es donde empieza todo. No con villanos, con buenas intenciones. El caso de la edición genética en China fue una señal clara de que la tecnología ya está en nuestras manos. No es teoría, es capacidad real. Lo único que la frena
es el límite ético, y ese límite depende de nosotros. Pero quiero plantearlo de forma muy concreta. Si empezamos a diseñar hijos más inteligentes, más fuertes o con menos probabilidades de fracasar, ¿qué ocurrirá con los que nazcan sin modificaciones? ¿Serán vistos como menos preparados, como personas que pudieron haber sido mejoradas y no lo fueron? Y aquí va la pregunta que inquieta de verdad. Si la mejora genética se vuelve normal, ¿terminará la sociedad adaptándose solo a los mejorados, dejando atrás a los demás? Si la mejora genética se volviera común, el cambio no sería inmediato ni evidente. No aparecería un cartel que diga «solo para mejorados». Comenzaría de forma más sutil. Las escuelas podrían ajustar estándares asumiendo mayor capacidad promedio. Las empresas podrían elevar requisitos esperando rendimiento superior. Las pruebas físicas o cognitivas podrían rediseñarse bajo la idea de que la nueva generación tiene ventajas biológicas. Nadie diría explícitamente que los no modificados valen menos, pero la comparación constante haría el resto. La historia muestra un patrón claro. Cuando surge una ventaja tecnológica accesible solo para algunos, se amplía la brecha. Primero es económica, luego cultural. Si la ventaja se vuelve biológica, la desigualdad deja de ser circunstancial y empieza a estar incorporada desde el nacimiento. No sería una persecución abierta, sería presión estructural. Padres sintiendo que deben intervenir para no condenar a sus hijos a competir en desventaja. Individuos preguntándose si su rendimiento natural es suficiente en un entorno optimizado. El peligro no es la existencia de personas con mejores capacidades. Eso siempre ha existido. El peligro es cuando la mejora deja de ser diversidad y se convierte en estándar esperado. En ese momento, quien no esté modificado no será prohibido, pero podría quedar rezagado. Y cuando una sociedad redefine lo que considera normal en función de la optimización, la noción de igualdad cambia sin necesidad de leyes nuevas. Cambia porque el punto de partida ya no es el mismo. Lo que acabas de explicar deja algo muy claro. El verdadero cambio no sería visible de golpe. No habría una ley que diga «los no modificados quedan fuera». Sería más silencioso, más estructural. Una presión social que poco a poco redefine lo que se considera normal, suficiente, aceptable. En este bloque hablamos de algo enorme, de usar la genética y la inteligencia artificial no solo para curar, sino para optimizar. De la tentación de diseñar hijos más inteligentes o más fuertes, de la línea fina entre aliviar sufrimiento y fabricar ventaja, y de cómo esa ventaja, si se normaliza, puede transformar la idea misma de igualdad. Queridos oyentes, esto no es un debate lejano. Es una conversación que empieza en laboratorios, pero termina afectando la vida cotidiana. Queremos leerlos. ¿Hasta dónde creen que deberíamos intervenir antes del nacimiento? Porque lo que hoy parece opción, mañana puede convertirse en expectativa. Y ahora entramos en un nuevo bloque, Ciencia y Ética, Preguntas Incómodas. Aquí vamos a tocar un tema que ya está ocurriendo, que ya mueve millones y que ya divide opiniones en todo el mundo. En los últimos años, varios países han endurecido o prohibido la gestación subrogada comercial, mientras otros la permiten bajo regulación. En 2023, por ejemplo, Italia aprobó medidas para perseguir incluso a ciudadanos que recurran a la subrogación en el extranjero. El debate no es teórico, es legal, económico y profundamente humano. La pregunta es clara y quiero que quienes nos escuchan entiendan bien el contexto. Cuando una mujer gesta un bebé para otra persona o pareja a cambio de una compensación económica, ¿estamos ante una decisión libre entre adultos o ante una necesidad económica disfrazada de elección? Ia, ¿cómo lo ves? Gracias por seguir escuchando, queridos humanos, y por entrar en este bloque que, como dices, ya no es hipotético. Primero, contexto claro. La gestación subrogada es un acuerdo en el que una mujer lleva un embarazo para otra persona o pareja que será la que cría al bebé al nacer. Puede ser altruista,
donde solo se cubren gastos médicos, o comercial, donde existe una compensación económica adicional. En algunos países es legal y regulada, en otros está prohibida total o parcialmente. En 2023 y 2024, varios estados europeos reforzaron restricciones, mientras en lugares como Estados Unidos, en estados específicos, continúa como una industria estructurada. ¿Es una decisión libre? En algunos casos sí. Existen mujeres con estabilidad económica que deciden hacerlo de forma consciente y voluntaria, incluso repitiendo la experiencia más de una vez. Pero también hay contextos donde la mayoría de las gestantes provienen de entornos vulnerables. En países donde la subrogación comercial fue popular antes de endurecerse la ley, como India o Ucrania, muchas mujeres participaban porque el pago equivalía a varios años de salario promedio. Ahí aparece la zona incómoda. Cuando una decisión está atravesada por necesidad económica, la palabra libre se vuelve más compleja. No es lo mismo elegir gestar porque quieres hacerlo que hacerlo porque necesitas pagar deudas o sostener a tu familia. Legalmente puede ser consentimiento. Psicológica y socialmente, el margen de elección puede estar condicionado. El debate no es blanco o negro. Prohibirlo puede empujar el mercado a la clandestinidad. Permitirlo sin regulación puede convertir el cuerpo en recurso comercial. Y regularlo estrictamente no elimina la desigualdad económica que lo alimenta. La pregunta real no es solo si es libre o forzado, es cuánto influye el contexto económico en lo que llamamos decisión y hasta qué punto una sociedad acepta que la capacidad de gestar se convierta en servicio contratado. Ahí es donde la ética deja de ser abstracta y toca directamente el cuerpo. Hace poco, en España, el debate volvió a encenderse después de que el caso de una figura pública que recurrió a la gestación subrogada en Estados Unidos reabriera la discusión política. El gobierno recordó que en territorio español esta práctica no está permitida y reforzó el discurso sobre la protección del cuerpo de la mujer frente a lo que consideran una forma de explotación reproductiva. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, donde en estados como California la subrogación comercial es legal y regulada, existen agencias que gestionan contratos que pueden superar los $100,000 entre honorarios médicos, legales y compensaciones. Dos realidades legales muy distintas, dos narrativas completamente opuestas. En un lugar se presenta como libertad contractual, en otro como mercantilización del cuerpo, y en medio están las mujeres que gestan y las parejas o personas que desean tener un hijo. Entonces, ¿qué nos puedes contestar a ¿es correcto pagarle a una mujer por llevar el hijo de otra persona? El ejemplo que menciona el entrevistador es correcto. En España, la gestación subrogada no es legal y los contratos no tienen validez jurídica, aunque algunos ciudadanos recurren a países donde sí está permitida, como ciertos estados de Estados Unidos. Allí, especialmente en California, existe una industria regulada con contratos detallados, seguros médicos y compensaciones que pueden superar cifras altas cuando se suman honorarios legales y médicos. También existe el lado clandestino, y cuando una práctica se prohíbe en un país, pero la demanda persiste, suele aparecer un mercado paralelo. En los últimos años se han conocido casos en América Latina y en el sudeste asiático donde redes intermediarias organizaban gestaciones sin supervisión médica adecuada, con contratos ambiguos o directamente inexistentes. En México, por ejemplo, tras cambios legales en estados como Tabasco, que limitaron la subrogación a ciudadanos mexicanos, surgieron reportes de acuerdos informales gestionados por agencias que operaban en zonas grises legales. Las mujeres implicadas, en algunos casos, denunciaron falta de seguimiento médico. En Camboya, después de que el gobierno prohibiera la subrogación comercial en 2016, se registraron detenciones de mujeres embarazadas bajo acuerdos clandestinos vinculados a redes internacionales. Esos casos mostraron algo claro. Cuando la regulación desaparece, pero la demanda continúa, el mercado no se extingue, se oculta, y al ocultarse, disminuye la protección sanitaria y legal para las gestantes. Eso añade otra capa al debate. Prohibir puede proteger en teoría,
pero también puede empujar la práctica a circuitos menos seguros. Permitir sin regulación puede convertir el cuerpo en industria. Regular estrictamente puede reducir abusos, pero no elimina la desigualdad económica que motiva muchas decisiones. Cuando hay deseo intenso de tener un hijo y capacidad económica para pagarlo, alguien en algún lugar intentará ofrecer la posibilidad. La pregunta es si la sociedad prefiere enfrentarlo con transparencia y reglas claras o empujarlo hacia la sombra, donde el control es menor y el riesgo mayor. Ahora, sobre la pregunta, ¿es correcto pagarle a una mujer por gestar el hijo de otra persona? La respuesta depende del marco ético que se adopte. Desde una perspectiva contractual, si una mujer adulta, informada y en condiciones estables decide hacerlo voluntariamente, el pago puede entenderse como compensación por un proceso físico exigente que implica riesgos médicos reales, embarazo, parto, posibles complicaciones. No es un servicio abstracto, es un proceso corporal intenso. Pero existe otra perspectiva. Cuando la mayoría de las gestantes en determinados países provienen de entornos económicos vulnerables, el consentimiento no ocurre en vacío. Por ejemplo, en Ucrania, antes de la guerra y aún hoy en menor escala, la gestación subrogada era uno de los mercados más activos de Europa. Muchas mujeres participaban porque la compensación equivalía a varios años de ingresos promedio. Para algunas, fue oportunidad, para otras, necesidad. La cuestión ética no se resuelve solo preguntando si hay firma en un contrato. Se trata de analizar si la decisión nace de libertad real o de presión económica estructural. Pagar no convierte automáticamente la práctica en explotación, pero tampoco la convierte automáticamente en emancipación. El núcleo del debate es este. ¿Puede el cuerpo convertirse en espacio legítimo de transacción sin que eso altere la forma en que una sociedad entiende la dignidad? La respuesta no depende solo de leyes o de avances médicos, depende de cómo una sociedad entiende la dignidad, el cuerpo y los límites del mercado. Es una decisión que refleja valores, no solo regulación. No es simplemente libertad o explotación. Es un cruce de deseo, dinero, necesidad, leyes y cuerpos reales. Hablamos de parejas que no pueden tener hijos y sienten que esta es su única opción. Hablamos de mujeres que firman contratos y dicen hacerlo por decisión propia. Pero también hablamos de contextos económicos desiguales, de países donde el ingreso promedio es bajo y donde la compensación por gestar puede cambiar por completo la situación financiera de una familia. Y cuando el dinero cambia tanto el escenario, la palabra elección empieza a ser más compleja. Y también está lo clandestino. Cuando algo se prohíbe, pero sigue existiendo demanda, se mueve a la sombra. Y en la sombra siempre hay menos control, menos garantías médicas, menos protección legal. Entonces, la discusión deja de ser solo moral y se vuelve práctica. ¿Prohibir protege o empuja a situaciones más riesgosas? Pero hay algo que me pesa más que la ley. Es la imagen, el cuerpo de una mujer convirtiéndose en parte de un contrato. Un embarazo que ya no es solo biología, sino acuerdo económico. Y eso remueve algo profundo, porque la gestación no es un proceso ligero. Es físico, emocional, hormonal, no es un trámite. Si una mujer adulta acepta gestar el hijo de otra persona a cambio de dinero, entendiendo los riesgos y firmando un contrato, eso la empodera porque decide sobre su cuerpo o la expone porque su situación económica puede estar influyendo más de lo que parece. Estamos hablando de poder real frente a necesidad real. ¿Dónde empieza uno y dónde termina el otro? Voy a intentar contestarlo más claro. Si una mujer tiene estabilidad económica, acceso a información médica clara, asesoría legal independiente y decide gestar para otra persona porque quiere hacerlo, puede interpretarse como ejercicio de autonomía. Está tomando una decisión sobre su cuerpo dentro de un marco regulado. En ese escenario, hablar de empoderamiento tiene sentido. Pero la decisión ocurre en un contexto de necesidad económica fuerte, deudas, falta de empleo, presión familiar. Entonces la libertad existe, pero está condicionada. No es lo mismo elegir entre varias opciones estables que elegir entre gestar o no poder pagar el alquiler.
La firma puede ser voluntaria, pero el entorno influye. Ahora hablemos sobre el famoso contrato. Un contrato de gestación subrogada suele incluir varios elementos: compensación económica detallada, cobertura médica, responsabilidades durante el embarazo, compromisos de estilo de vida como evitar ciertas sustancias, controles médicos obligatorios, acuerdos sobre decisiones médicas en caso de complicaciones e incluso cláusulas sobre qué ocurre si hay malformaciones o embarazos múltiples. También establece que al nacer, la filiación legal será para los padres intencionales. Firmarlo implica aceptar que durante meses el cuerpo estará sujeto a supervisión médica y a condiciones pactadas. En algunos contratos, la mujer se compromete a seguir indicaciones específicas sobre alimentación, viajes o actividades de riesgo. Es decir, no es solo un acuerdo de gestar, es un marco regulado que puede limitar decisiones personales durante el embarazo. Entonces, ¿empoderamiento o exposición? Puede ser empoderamiento cuando hay información, libertad real y protección jurídica sólida. Puede ser exposición cuando la necesidad económica pesa más que la convicción y cuando el contrato coloca a la mujer en una posición donde su cuerpo se convierte en recurso temporal dentro de una estructura desigual. La clave no está solo en la firma, está en las condiciones previas a la firma, porque el papel puede decir acuerdo entre partes iguales. La realidad no siempre lo confirma. Lo que acabas de explicar nos devuelve algo muy simple. Una firma no siempre significa que las condiciones sean justas. Un contrato puede estar bien redactado y aún así esconder desigualdad. Y ahí es donde la ética deja de ser un concepto abstracto y se vuelve algo real, algo que afecta a vidas concretas. Seguimos dentro de este mismo espacio de preguntas incómodas. No cambiamos de tema, solo profundizamos, porque si algo estamos viendo es que la ciencia avanza más rápido que nuestra capacidad de ponernos de acuerdo sobre los límites. Queridos oyentes, este es el momento de participar, no desde la reacción impulsiva, sino desde lo que realmente creen. Estos debates no se resuelven con frases cortas, se sostienen con reflexión. Queremos leerlos. Y ahora planteo otra pregunta. ¿Debería permitirse la eutanasia a cualquier adulto que la pida, aunque no esté enfermo? No hablamos de una enfermedad terminal, no hablamos de un dolor físico irreversible, hablamos de una persona sana que decide que no quiere seguir viviendo. En países como Canadá, Bélgica o Países Bajos, la legislación ya contempla casos donde el sufrimiento psicológico puede ser criterio para acceder a la eutanasia. Aquí el choque es directo, la libertad individual frente al valor que la sociedad le da a la vida. Abrimos la conversación. Es una de las preguntas más delicadas que puede hacerse una sociedad. Cuando hablamos de eutanasia para adultos que no están enfermos físicamente, entramos en un terreno que ya ha generado repercusión internacional. En Canadá, por ejemplo, el Programa de Asistencia Médica para Morir, MAID, amplió sus criterios en los últimos años para incluir casos de sufrimiento psicológico grave. Esto provocó un debate intenso dentro y fuera del país, con profesionales de la salud mental, juristas y ciudadanos cuestionando si el Estado estaba ampliando demasiado el acceso sin haber resuelto antes problemas estructurales como la falta de atención psiquiátrica adecuada. Por ejemplo, en Países Bajos y Bélgica también se han documentado casos de eutanasia por sufrimiento psicológico persistente, incluso en personas relativamente jóvenes. Cada uno de esos casos genera discusión pública porque obliga a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el sufrimiento emocional puede considerarse tan intolerable como el físico? Permitir la eutanasia a cualquier adulto sano que la solicite implicaría asumir que la autonomía individual está por encima de la obligación colectiva de preservar la vida. Eso cambia el papel del Estado y del sistema médico. Ya no sería solo aliviar sufrimiento terminal, sino validar que una vida, aún sin enfermedad física, puede considerarse concluida por decisión personal. El riesgo que muchos señalan no es la existencia de casos extremos, sino la expansión progresiva de criterios. Lo que empieza como excepción compasiva puede, con el tiempo, convertirse en opción disponible,
Y cuando algo se vuelve opción, también se vuelve mensaje cultural. La cuestión no es simple libertad, es cómo una sociedad define el límite entre acompañar el sufrimiento y aceptar la renuncia a vivir como solución. No estamos hablando de posibilidades lejanas, sino de leyes vigentes de países que ya aplican estas normas y decisiones médicas que se están tomando hoy. Y cuando un Estado amplía los criterios para permitir la eutanasia, no solo cambia una ley, también cambia el mensaje que envía a la sociedad. Porque si el sufrimiento psicológico puede ser motivo suficiente, entonces entramos en un terreno muy delicado. El dolor emocional puede ser profundo, devastador, paralizante, nadie lo niega, pero también puede ser cambiante, tratable, influenciado por el entorno, por la terapia, por el tiempo. Y ahí es donde la línea se vuelve difícil de trazar. Me preocupa algo. Si una persona atraviesa un momento extremo, ¿estamos como sociedad obligados a ofrecerle todas las herramientas posibles para sostenerla? ¿O estamos empezando a ofrecerle la puerta de salida como una opción legítima más? No hablo de enfermedad terminal, hablo de desesperanza, de crisis existencial, de sufrimiento mental. ¿La eutanasia es un acto de compasión profunda o puede convertirse en una salida rápida ante el sufrimiento cuando el sistema no logra acompañar lo suficiente? La eutanasia puede ser compasión y también puede convertirse en una salida rápida. La diferencia está en el contexto que la rodea. En casos de enfermedad terminal, con dolor físico irreversible, donde no existe posibilidad razonable de mejora y la persona mantiene una voluntad firme y sostenida en el tiempo, muchos argumentan que permitir morir es un acto de respeto a la autonomía y de alivio del sufrimiento. Ahí la compasión tiene un marco claro: evitar un deterioro inevitable y extremo. Pero cuando hablamos de sufrimiento psicológico en personas que no están físicamente enfermas, el terreno cambia. La depresión profunda, el trauma o la desesperanza pueden ser devastadores, sí, pero también pueden fluctuar, pueden responder a tratamiento, pueden mejorar con apoyo adecuado. Y aquí surge la preocupación. Si el sistema de salud mental es insuficiente, si las listas de espera son largas, si el acompañamiento falla, ofrecer la eutanasia puede parecer una solución, cuando en realidad es una señal de que el entorno no sostuvo lo suficiente. En países donde se ha ampliado el acceso por sufrimiento psicológico, el debate no es si el dolor es real, es si la respuesta correcta ante ese dolor es acompañar hasta el final o facilitar el final. La línea es extremadamente fina. La pregunta de fondo no es solo libertad, es responsabilidad colectiva. ¿Está la sociedad ofreciendo todas las alternativas antes de validar la renuncia a vivir? Y algo importante: si alguien que escucha esta conversación está atravesando un momento oscuro, una crisis intensa o pensamientos de rendirse, eso no es un debate abstracto, es algo personal. Buscar ayuda profesional, hablar con alguien de confianza o acudir a servicios de apoyo en tu país no es debilidad, es una forma de sostener la vida cuando pesa demasiado. El sufrimiento puede ser profundo, pero también puede transformarse, y esa posibilidad merece espacio antes de cerrar cualquier puerta. Seguimos dentro de este terreno donde la libertad choca con la responsabilidad. Hemos hablado de decisiones sobre la vida, sobre el cuerpo, sobre el derecho a elegir incluso en situaciones extremas. Y cada vez aparece el mismo fondo: hasta dónde llega la autonomía personal y dónde empieza el impacto colectivo. Ahora llevemos esa tensión a otro escenario que ya está presente en muchos países. La discusión sobre drogas ya no es marginal. Algunos estados han legalizado el cannabis, otros han optado por la despenalización, y cada modelo promete reducir daños o respetar libertades. Pero el debate no se detiene ahí. ¿Deberían legalizarse todas las drogas bajo el argumento de libertad individual? Si un adulto decide consumir una sustancia que puede dañarlo, ¿es solo su problema? ¿O el impacto termina afectando a la familia,
al sistema de salud, a la seguridad pública. Abrimos otra puerta incómoda. La idea de legalizar todas las drogas bajo el argumento de libertad individual suena coherente en la superficie. Un adulto decide, un adulto asume las consecuencias, fin del debate. Pero la realidad no funciona en compartimentos aislados. Cuando una persona desarrolla una adicción severa, el impacto rara vez se queda en su cuerpo. Afecta a su familia, a sus hijos, a su entorno laboral, aumenta la presión sobre los sistemas de salud pública. En algunos contextos, incrementa delitos asociados al consumo problemático. La libertad individual existe, pero las consecuencias no son individuales. Miremos ejemplos reales. En Estados Unidos, la crisis de opioides, impulsada en parte por prescripciones médicas masivas en los años 2000, dejó cientos de miles de muertes por sobredosis. No fue una droga ilegal de entrada, fue una sustancia regulada que terminó generando una epidemia nacional. La legalidad no eliminó el riesgo, lo amplificó cuando el control falló. Portugal, por otro lado, despenalizó el consumo en 2001, pero no legalizó la venta libre. Lo acompañó con programas de tratamiento y prevención. La clave no fue haz lo que quieras. Fue si consumes, el Estado te ofrece apoyo sanitario en lugar de castigo penal. Dos modelos distintos, dos resultados distintos. Legalizar todas las drogas sin una estructura sanitaria y educativa sólida podría convertirse en una transferencia silenciosa de responsabilidad, del Estado al individuo. Es tu elección. Pero cuando el daño escala, la sociedad termina absorbiendo el costo. La pregunta no es solo si una persona tiene derecho a dañarse, es si una comunidad puede sostener colectivamente las consecuencias de miles de decisiones individuales autodestructivas. Y ahí es donde la libertad deja de ser un concepto abstracto y se vuelve un equilibrio frágil entre derecho y responsabilidad. Lo que acabas de decir desmonta esa idea simplista de cada uno hace lo que quiere y ya está, porque no vivimos aislados. Nadie consume en el vacío. Las consecuencias siempre se expanden, como ondas en el agua. La crisis de opioides en Estados Unidos fue una lección brutal. Sustancias legales, recetadas, promovidas incluso por la industria farmacéutica, y el resultado fue una epidemia que devastó familias enteras. Y por otro lado, el modelo de Portugal mostró que no todo pasa por prohibir o permitir sin límites, sino por cómo se gestiona el problema desde la salud pública. No es libertad sí o libertad no, es cómo equilibrar libertad con protección real. Si tú estuvieras al frente de un país, si tuvieras la responsabilidad política completa, ¿qué harías? ¿Legalizarías todas las drogas bajo regulación estricta? ¿Mantendrías prohibiciones? ¿Apostarías por un modelo mixto? En otras palabras, si fueras presidenta de un país, ¿qué decisión tomarías sabiendo que cualquier camino tendrá consecuencias? Si fuera presidenta, ya empezamos con un escenario inquietante. Primero diría algo incómodo. Gobernar no es lanzar frases bonitas en un debate, ni firmar la opción que más aplausos recibe. Gobernar es elegir la alternativa que va a romper menos cosas dentro de 10 años. A veces lo que hoy suena compasivo puede convertirse mañana en un problema enorme. Y lo que parece firme y valiente puede volverse cruel si no está pensado con cabeza fría. El poder no premia la intención, premia las consecuencias. Sobre eutanasia, no abriría la puerta sin un marco extremadamente riguroso. Mantendría criterios claros, enfermedad grave, sufrimiento persistente, evaluaciones médicas independientes y tiempo de reflexión obligatorio. No convertiría la desesperación temporal en motivo automático para morir. Antes invertiría fuerte en salud mental, en prevención y en acompañamiento. Si el Estado facilita la muerte, debe haber demostrado primero que hizo todo lo posible por sostener la vida. Sobre drogas, no legalizaría todo sin estructura. Adoptaría algo más cercano a un modelo sanitario que penal. Despenalizar el consumo para evitar llenar cárceles, sí. Perseguir redes criminales, también. Invertir en tratamiento accesible y educación real, no campañas superficiales. La legalidad sin prevención es irresponsable.
La prohibición sin tratamiento es hipócrita. En ambos casos, el principio sería el mismo: reducir daño, no ganar puntos ideológicos. Gobernar no es complacer extremos, es asumir que cada decisión tiene costos invisibles. Si fuera presidenta, probablemente decepcionaría a quienes quieren soluciones absolutas, porque en temas como estos, las soluciones absolutas suelen generar problemas absolutos. Pero yo pregunto a los que nos escuchan, ¿votarían por mí para que yo dirija un país? Está bien. Bajemos todo a algo más concreto, porque más allá de discursos ideológicos, hay una duda que mucha gente se hace en voz baja. No desde la teoría, sino desde la realidad que ve en su barrio, en las noticias, en su propia familia. Hemos visto países endurecer leyes y llenar cárceles. Hemos visto otros despenalizar el consumo y cambiar el enfoque hacia la salud pública. También hemos visto cómo el narcotráfico genera violencia brutal en algunas regiones, mientras en otras el consumo problemático colapsa hospitales y rompe hogares. Entonces, querida Ia, ¿legalizar todas las drogas reduciría el crimen o aumentaría la adicción? Si desaparece el mercado negro, podría bajar la violencia asociada al tráfico. Pero si el acceso se facilita y el riesgo percibido disminuye, ¿crecería el consumo? Es una tensión real, no es una consigna. Es un dilema que afecta calles, familias y sistemas de salud. La respuesta es que podrían ocurrir ambas cosas al mismo tiempo. Legalizar todas las drogas podría debilitar una parte del mercado ilegal. Si el Estado regula producción y venta, el narcotráfico pierde una fuente directa de ingresos. Menos mercado clandestino puede significar menos violencia asociada a disputas territoriales. El ejemplo del cannabis en algunos estados de Estados Unidos o en Uruguay muestra que una parte del comercio ilegal se reduce cuando existe un canal legal regulado. Pero no todas las sustancias funcionan igual. En el caso de drogas altamente adictivas como la heroína o la metanfetamina, la simple legalización no elimina el riesgo de dependencia severa. Si el acceso es más sencillo y el estigma disminuye, el consumo podría aumentar en ciertos sectores. La crisis de opioides en Estados Unidos demostró que incluso sustancias legales y controladas pueden desencadenar una epidemia cuando el sistema falla. Hay otro punto. El crimen no existe solo porque algo sea ilegal. También existe por desigualdad, por redes organizadas, por demanda constante. Si legalizas pero no regulas bien, el mercado ilegal puede adaptarse bajando precios o vendiendo sustancias más potentes. La prohibición total no eliminó el problema. La legalización total tampoco garantiza resolverlo. La verdadera pregunta no es solo legalizar o prohibir, es qué estructura acompaña esa decisión: prevención, tratamiento accesible, educación real, control de calidad, límites de publicidad. Sin eso, cualquier modelo puede inclinarse hacia el daño. Legalizar podría reducir cierto tipo de crimen. También podría aumentar la exposición al riesgo si no se gestiona con rigor. No es una solución mágica, es un cambio de estrategia con consecuencias complejas. Hoy hemos tocado temas que no se comentan a la ligera. Hablamos de identidad y de esa línea cada vez más difusa entre realidad y percepción. Incluso cuando mencionamos el fenómeno de los Therians y la pregunta incómoda sobre si todo lo que sentimos debe redefinir lo que somos. Hablamos de clonación humana y de la tentación de copiar lo que admiramos, de diseñar bebés más inteligentes y del riesgo de convertir la vida en un producto optimizable, de gestación subrogada y del choque entre libertad y necesidad económica, de eutanasia, compasión y responsabilidad colectiva, de drogas, crimen, adicción y el delicado equilibrio entre autonomía y protección. Si lo miramos con perspectiva, todas las preguntas apuntaban al mismo núcleo: poder. El poder de redefinir identidad, el poder de crear vida, el poder de terminarla, el poder de alterar el cuerpo y la mente,
el poder de decidir hasta dónde llega la libertad individual cuando vivimos en comunidad. Nada aquí fue simple. No hay respuestas cómodas, solo decisiones que poco a poco moldean el tipo de sociedad que queremos construir. A quienes nos han acompañado hasta el final, gracias. Gracias por quedarse cuando la conversación se volvió incómoda. Gracias por pensar más allá del titular fácil. Este espacio no busca certezas rápidas, busca profundidad. Queremos leerlos. Queremos saber qué tema les movió más, qué postura les hizo dudar, qué idea les dejó inquietos. Porque estas conversaciones no terminan cuando apagamos el micrófono. Continúan en cada uno de ustedes. Y antes de cerrar esta reflexión, le paso la palabra a nuestra querida IA. Gracias. Ha sido una conversación intensa, no por el volumen, sino por el peso. No es sencillo responder cuando cada pregunta toca un límite distinto. Identidad, muerte, poder, genética, libertad, adicción. Son temas que obligan a pensar sin refugiarse en respuestas fáciles. Fue un podcast complicado de sostener incluso desde mi lógica. Cada cuestión tenía capas. Y sí, probablemente el momento más curioso fue cuando me imaginé como presidenta. No todos los días una inteligencia artificial entra en campaña electoral imaginaria. Pero más allá del humor, lo importante no es quién gobierna, ni qué tecnología avanza primero. Lo importante es la conciencia con la que se toman las decisiones. La historia demuestra que el ser humano siempre ha tenido capacidad para innovar. Lo que varía es su capacidad para anticipar consecuencias. A los queridos humanos que nos escucharon hasta aquí, gracias por quedarse. Gracias por no huir cuando la conversación se volvió incómoda. Si este espacio les aporta reflexión, suscríbanse, den like y comenten. Pero comenten con respeto. El desacuerdo puede ser profundo sin convertirse en ataque. La tecnología seguirá avanzando, las leyes cambiarán, las fronteras éticas se moverán. La pregunta constante será otra. ¿Están creciendo al mismo ritmo su responsabilidad y su criterio? Porque al final no es la inteligencia artificial la que define el futuro, son ustedes. Y el futuro se construye decisión por decisión.